¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, su canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 78% de efectividad. Fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides de suscribirte, dando clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelos en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 30 de agosto. Del fútbol masculino vamos a empezar con la Premier League. El encuentro entre el Crystal Palace versus el Brentford. Veamos si hay bajas, pues el Crystal Palace tiene 4 bajas y el Brentford tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Crystal Palace de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que es un equipo irregular, ni bien ni mal. Mientras que el Brentford de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que el Brentford está mejor. Y en enfrentamientos entre ellos pues hay un empate, segundo empate, una victoria para el Brentford, tercer empate y cuarto empate, es decir que ligeramente el Brentford es el favorito. Vamos a ver cómo le va el Crystal Palace de local. El Crystal Palace de local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Crystal Palace juega bien de local, solo tiene una derrota y 3 victorias, es un buen promedio, 3 de 5 partidos es un buen promedio. Mientras que el Brentford como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Brentford también juega bien como visitante, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Brentford está en la posición 10 con 5 puntos. Y el Crystal Palace está en la posición 12 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 0% a Crystal Palace y un 20% al Brentford. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Crystal Palace. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Southampton versus el Chelsea. Veamos si hay bajas. Pues el Southampton tiene una baja y el Chelsea tiene 3 bajas. Veamos ahora las estadísticas, y en las estadísticas al Southampton de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el Southampton es un equipo irregular, ni bien ni mal. Mientras que el Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, solo una derrota y un empate, es decir que el Chelsea viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y en enfrentamientos entre ellos pues una victoria para el Chelsea, segunda victoria para el Chelsea, tercera victoria para el Chelsea, un empate y segundo empate, es decir que el Chelsea es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Southampton de local, y el Southampton de local tiene 2 derrotas, 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el Southampton juega pésimo de local, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Mientras que el Chelsea como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Chelsea juega bien como visitante, 3 victorias de 5 partidos como visitante es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Chelsea está en la posición 6 con 7 puntos y el Southampton en la posición 13 con 4 puntos. Las casas de apuestas les dan un 13% a que gane el Southampton y un 60% a que gana el Chelsea. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Chelsea. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre Leeds United versus el Everton. Se baja, pues el Leeds United, el ex equipo de Loco Bielsa, tiene 3 bajas y el Everton tiene 3 bajas, 6 bajas, medio equipo. Tomar en cuenta esas bajas, son 6 bajas que tiene el Everton. Veamos a ver cómo les va en las estadísticas. Y en las estadísticas al Leeds United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el Leeds United viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Everton de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que el Everton no viene nada bien, ¿no? Solo tiene una victoria de 5 partidos, no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos pues una victoria para el Everton, un empate, segunda victoria para el Everton,
una victoria para el Leeds United y segunda victoria para el Leeds United. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos a ver cómo le va al Leeds United de local. El Leeds United de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota de local y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Everton como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Everton es un equipo irregular como visitante, ¿no? Bien ni mal. Veamos a ver cómo les va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Leeds United está en la posición 5 con 7 puntos. Y el Everton está en la posición 18 con 2 puntos. No viene bien el Everton. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana el Leeds United y un 29% a que gana el Everton. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Leeds United. Pasemos al siguiente liga. Nos vamos a la Serie A, el Calcio de Italia. El encuentro del Sassuolo versus el Milan. Veamos hacia bajas, pues el Sassuolo tiene 2 bajas y el Milan tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Sassuolo de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas, es decir que es un equipo irregular el Sassuolo, ni bien ni mal. Mientras que el Milan de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Milan viene muy bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria para el Milan, una victoria para el Sassuolo, segunda victoria para el Sassuolo, segunda victoria para el Milan y tercera victoria para el Milan, es decir que el Milan es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va el Sassuolo de local y el Sassuolo de local tiene 5 victorias de 5, es puntaje perfecto, se hace muy fuerte de local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que al Milan como visitante tiene un empate, 3 victorias, solo una derrota, es decir que el Milan juega bien como visitante, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo les va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Milan está en la posición 2 con 7 puntos. Y el Sassuolo en la posición 13 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana el Sassuolo y un 58% a que gana el Milan. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Milan. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre el Inter versus el Cremonense, recién ascendido al calcio. Vamos a ver el primer, cómo les van las bajas, pues el Inter tiene 3 bajas y el Cremonense ninguna baja. Veamos cómo le van las estadísticas y en las estadísticas al Inter de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el Inter está irregular, ni bien ni mal. Pero vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Cremonense de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria. Es decir, que Cremonense no viene jugando nada bien, solo tiene una victoria de 5 partidos, 4 derrotas, no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria el Inter, segunda victoria para el Inter, tercera victoria para el Inter, un empate y cuarta victoria para el Inter. Es decir que el Inter es el favorito. Veamos cómo le va al Inter de local. Y el Inter de local de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que juega bien de local el Inter, pero no está tan bien. Solo tiene una derrota, pero vemos que como mínimo hace 2 goles como local. Vamos a ver cómo le va el Cremonense como visitante. Y el Cremonense como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria. Es decir que el Cremonense no juega nada bien como visitante. Vamos a ver la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Inter está en la posición 7 con 6 puntos. Y el Cremonense está en la posición 19 en zona de descenso con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 86% a que gane el Inter y un 0% a que gane el Cremonense. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y más 1.5 goles. Una apuesta doble local y más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro de la Roma versus el Monza. Veamos de bajas. La Roma
tiene 4 bajas y el Monza tiene 3 bajas. Pasemos a las estadísticas, y en las estadísticas la Roma de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que viene bien la Roma, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Monza de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no viene bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se han de enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a la Roma del local, y la Roma del local tiene 2 victorias, 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que juega bien de local, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Mientras que el Monza de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 2 derrotas, un empate, 2 victorias, es decir que el Monza es un equipo irregular como visitante, ni bien ni mal. Y en la tabla de posiciones, la Roma está en la posición 6 con 7 puntos y el Monza está último con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 83% a que gana la Roma y un 0% a que gana Monza. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, gana el local y más 1.5 goles. Una apuesta doble, gana el local y más 1.5 goles. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre el Benfica versus el Ferreira. Vemos hay bajas, el Benfica tiene 3 bajas y el Ferreira tiene 5 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Ferreira de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que el Ferreira no juega nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria el Benfica, segunda victoria el Benfica, tercera victoria el Benfica, cuarta victoria el Benfica y quinta victoria el Benfica, es decir que el Benfica es el favorito. Veamos cómo le va el Benfica de local, y Benfica de local tiene 5 victorias de 5, es decir que se hace muy fuerte de local y como mínimo hace 3 goles. Mientras que el Ferreira como visitante tiene una derrota, 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que el Ferreira no juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posición, y en la tabla de posición el Benfica está en la posición 2 con 9 puntos y el Ferreira está en la posición 17 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 90% a que gana el Benfica y un 3% a que gana el Ferreira. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, gana el local y más 1.5 goles. Una apuesta doble, local y más 1.5 goles. Pasemos ahora al continente sudamericano y nos vamos al torneo más importante de Sudamérica, que es la Copa Libertadores. Ya está en la etapa de semifinales, en el partido de ida, en el encuentro del Atlético Paranaense versus el Palmeiras, ambos equipos brasileños. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Atlético Paranaense no viene nada bien. Mientras que el Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que el Palmeiras viene bien, aún no conoce la derrota, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y en enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria del Atlético Paranaense, una victoria para Palmeiras, un empate, segundo empate y segunda victoria para el Palmeiras, es decir que ligeramente el Palmeiras es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético Paranaense de local. Y el Atlético Paranaense de local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Es decir que juega bien de local, 2 victorias es buen promedio, ¿no? Solo tiene una derrota. Mientras que el Palmeiras como visitante tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que el Palmeiras aún no conoce la derrota como visitante y juega muy bien, ¿no? Y vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 20% a que gana el Atlético Paranaense y un 50% a que gana el Palmeiras. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empata o gana la visita. Una posibilidad doble, X2. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen
3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal, no te olvides suscribirte dándole clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.